Si pudieras elegir, y suponiendo que tu vida no corre peligro, ¿te gustaría vivir cosas que te provoquen dolor? ¿Pasar por situaciones que te causen miedo? ¿Estar en momentos y lugares en donde no estés cómodo? ¿Llevarte a vivir experiencias que te hagan sentir frustración y coraje? En resumen, si en tus manos estuviera causarte incomodidades, dolor, frustración, miedo, coraje, por gusto y elección propia, ¿lo harías? Pues obviamente no, ¿cierto? Ni que estuvieras loco o tonto, cualquiera preferiría estar cómodo, relajado, sobrado, confiado. Cualquiera que fuera listo preferiría estar libre de miedos, lejos de experiencias difíciles y desagradables. ¿Estás de acuerdo con eso? Porque es trampa. Sí, claro que suena bien, pero esa es la más atractiva elección equivocada. Y si el miedo, el dolor, la incomodidad, la frustración y las adversidades no fueran el enemigo del que huir y alejarse, sino el maestro a quien seguir y de quien aprender. Y si la vida no se tratara de estar a gusto, cómodos y confiados como hubiéramos creído. Y si el despiadado asesino de tu éxito fuera dicha comodidad. Y si el propósito del miedo, del dolor, de la incomodidad y las dificultades no fuera lastimarte, sino prepararte, no poniendo tu bienestar en peligro, no a lo tonto, no porque estés loco, pero sí porque probablemente las experiencias y recompensas más valiosas, trascendentes y gratificantes en tu vida estén todas escoltadas y detrás de miedos e incomodidades. Tus más grandes anhelos, tus más valiosos deseos, tus planes más ambiciosos, tus mejores ideas, tus sueños más cercanos y lejanos, tus ilusiones más grandes, tus objetivos, ¿no están todos detrás de las incomodidades que has estado evitando? Terminar tu carrera, conseguir ese trabajo, dominar esa habilidad, construir ese físico, llevarte ese torneo, generar esa riqueza, crear ese estilo de vida, superar ese accidente, recuperarte de algo, recuperarte de alguien. ¿No están todos detrás de algo difícil? Todos, cualquiera de estos elementos vitales para ti no se han ido. Ahí están, escoltados, resguardados por miedos, dolor e incomodidades que no debes evitar, sino buscar, detrás de paredes que debes romper, no ignorar. ¿Tú crees que si no fueran tan relevantes e importantes para ti ciertos objetivos, te ofrecerían algún tipo de resistencia o te provocarían algún tipo de miedo o incomodidad? No, claro que no, serían pan comido. Tal vez el hecho de que sean difíciles es señal de que son importantes. Lo que más deseas, lo que más feliz te haría, lo que más te llenaría, a pesar de que a veces lo parezca, no está oculto ni lo has olvidado. Está claramente visible y fácilmente notable si lo buscas detrás de todo lo que te incomoda, a lo que le temes y que normalmente evitas. Pero incluso olvida por unos segundos los objetivos que tengas. El solo hecho de incomodarte y encarar de frente tus miedos ya beneficiaría a tu carácter, a tu sentido de orgullo. Te daría evidencia de que sí puedes. ¿No quieres esa evidencia? A solas, en silencio, plantéatelo. ¿Y si la aversión que sientes se volviera emocionante? ¿Y si le encontraras el gusto a retarte? ¿Y si intentaras aquellas cosas que te ponen nervioso? ¿Y si te hicieras el hábito de incomodarte? ¿Y si le descubrieras el amor a la adversidad? Cabrón, señorita, ahí donde evitas voltear porque incomoda, porque te provoca temor, porque puede dolerte, ahí seguramente, y siempre y cuando tu vida no corra peligro, ahí hay tanto y tú ganarías. Superarías tus resistencias, enfrentarías tus fantasmas y miedos, no habrías obstáculos sino impulsos hacia perseguir lo que quieres. Vencerías aquello a lo que le temes y ya no le temerías. Romperías tus incomodidades y serían tus nuevas comodidades. Un ciclo que se repite, sí, pero en el que solo puedes ganar, descubrir y crecer. Si avanzas hacia donde no has avanzado eventualmente con absoluta certeza, llegarás a donde no has llegado. Conocerías más, aprenderías más, descubrirías más, ganarías valor y experiencia. ¿Es para ti? Entonces lo vale. Y una sola regla tienes que seguir. ¿Te incomoda? ¿Te hace sentir inseguro? ¿Te da miedo? Entonces ve, incomódate y ve. Arre. Entra a mi página para ver nuestros eventos, ciudades y fechas. Suscríbete para ver el próximo video. Deja tu me gusta si quieres que hable más sobre temas como este. Comparte si quieres apoyarme, comenta. Ya sabes que me encanta saber qué piensas. Y lo más importante, recuerda que todo lo que haces te convierte en quien verdaderamente eres. So I said no, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I
killed alone, 1, 2, 3 for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. What did you do?